Una reciente publicación del New York Times ha encendido las alarmas entre los inmigrantes cubanos que se encuentran ya en los Estados Unidos y tienen algún trámite pendiente o piensan aplicar a la residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano. Resulta que, según esta publicación del New York Times, la administración del presidente Donald Trump trabaja en una nueva medida que haría muchísimo más difícil a los cubanos obtener la residencia permanente. No solo a los cubanos, también a los otros países incluidos en el travel ban. Recuerden que Cuba está incluido en el travel ban de la administración del presidente Trump, aunque no con una restricción total, sino con una restricción parcial, lo cual restringe algunos tipos de entrada a los Estados Unidos, como son algunos programas de reunificación familiar para residentes permanentes y otras restricciones de visa para los Estados Unidos. Pues si esto llega a convertirse en una orden del presidente Trump, recuerden que todavía no está implementada, es un reporte del New York Times basado en información que tiene sobre este plan de la administración. Hasta ahora casi siempre estos planes que van a salir siempre terminan adelantados en la prensa, aunque después cuando salen oficialmente no siempre es exactamente igual como lo adelantaron los medios, pero sí algo de verdad siempre traen. Por eso hay que cogerlo como información y no crear pánico, no sentir pánico antes de tiempo. Lo que dice digamos, esta nueva política en cuanto a la green card para los países que están incluidos en este travel ban, incluido ahí está Cuba, también está Venezuela, sería que a la hora de aplicar a la residencia permanente, pues el país de origen, de donde vienes, si estás en el travel ban, sería considerado como un factor negativo. No quiere decir que te van a negar la residencia por estar en estos países, por ser parte de estos países que están en el travel ban, pero sí es un factor negativo. Si hay más factores negativos, pues eso sí llevaría a que tu residencia sea tal vez negada o tal vez también pases por más escrutinio. Yo creo que lo que va a pasar, y esto es una opinión porque esto todavía no se ha implementado, lo que va a pasar es que los aplicantes de países que están en el travel ban van a pasar por un proceso muchísimo más riguroso. Ya es riguroso, ya han aumentado controles sobre las aplicaciones de residencia permanente, pero van a aumentarlo seguramente y tendrán que pasar tal vez más entrevistas, pasarán un proceso de revisión muchísimo más exhaustivo, más largo. El argumento detrás de esto, según el New York Times, es porque los Estados Unidos no puede confiar en la fiabilidad de los documentos que presenten los nacionales de estos países. Uno de los aspectos del travel ban es por la falta de cooperación de estos países, incluido por ejemplo Cuba. Esa falta de cooperación lleva a que tú no puedas confiar en que los documentos que te están entregando para demostrar tu identidad sean fiables. Digamos que y se habla de corrupción, de documentos que pueden ser falsificados, etcétera. Esa es la posición de la administración del presidente Donald Trump y por eso llevarían a que este factor de estar en el travel ban sea un factor negativo a la hora de tu solicitud de residencia permanente. Así que eso tendría un impacto tremendo en los solicitantes de Green Card, los que están, y también en los procesos de asilo, no solo para la Green Card, también si estás en un proceso de asilo, pertenecer a un país que está en el travel ban sería también considerado a la hora de evaluar ese proceso de asilo, sería considerado un factor negativo. Ahora bien, esto hay que ver cuando lo implementen, cómo lo implementan. Yo siempre lo digo cuando son este tipo de informaciones que salen por adelantado antes de que la administración los haga público. Hay que ver cómo lo implementan, el lenguaje que hacen para implementarlo, porque a partir de ahí siempre ocurren después demandas, hay organizaciones que van seguramente a demandar, porque seguramente encontrarán que de alguna manera violan alguna ley o algún derecho, o a lo mejor no, por eso hay que esperar a que lo implementen para que a partir de ahí sacar conclusiones. Ahora, de que se va a implementar es muy probable. De hecho, se veía venir cuando se hizo el travel ban, restringe muchas visas, pero ya muchos de los países que están en el travel ban tienen muchísimos nacionales en los Estados Unidos que entraron bajo los últimos 4 o 5 años y están ahora solicitando permisos de residencia en los Estados Unidos o asilo, tienen casos de asilo pendientes. Entonces se veía un poco venir que también vendría una restricción para los procesos dentro de Estados Unidos. Hay que ver cómo reaccionan ahora los abogados, cómo reaccionan las organizaciones que defienden a los inmigrantes y hay que ver la administración cuando implemente esto.
impacta, según el New York Times, no solo los que tienen el veto total, también al veto parcial. Por eso Cuba estaría incluida. Pero, y hay que aclararlo, la ley de ajuste cubano sigue funcionando, la ley de ajuste cubano sigue siendo ley de los Estados Unidos. Por lo tanto, si eres cubano, tienes una admisión en el país, es decir, tienes un parol cuando entraste a los Estados Unidos, pues eres elegible para la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Ahora, eso no impide al gobierno de los Estados Unidos realizar una revisión más exhaustiva de los nacionales de Cuba, y eso yo creo que es lo que va a ocurrir, es lo que van a hacer. ¿Qué impacto va a tener esto? Tu residencia es probable que se demore mucho más de lo que se estaba demorando actualmente, porque si hay que hacer más controles, obviamente lleva más recursos, lleva más tiempo y tu residencia es probable que se demore muchísimo más. También afectaría otras aplicaciones de inmigración, según el New York Times, podría afectar, que ya afecta de alguna manera los permisos de trabajo, proceso de reunificación familiar. Hay varios factores ahí que van a impactar en esta decisión si se hace efectiva. De momento es un plan en el que le está trabajando la administración y es probable que veamos algún anuncio en las próximas semanas en relación a esto. Desde que salió, esto salió el día viernes, pueden buscar el artículo en el New York Times, ahí pueden ver el titular, lo pueden buscar en Google y leerlo. Otros medios ya nacionales se han hecho eco citando al New York Times, lo pueden buscar también en Cuba en Miami, está explicado lo que dice el artículo del New York Times, pero yo les recomiendo siempre a las personas que lean, si pueden, la fuente original, que en este caso sería el The New York Times, la que ha hecho público esta información, que es muy importante, que va a tener un impacto en muchísimas personas, entre ellos los cubanos, y es bueno estar informado. No caigan en pánico, porque esto todavía no es una orden del presidente Trump, según el New York Times, es algo en lo que están trabajando. Eso lo repito porque quiero que quede claro que no es todavía una orden, pero que bueno, el New York Times es un medio importante en los Estados Unidos. Muchas de las informaciones de las órdenes que han terminado después saliendo han sido ya adelantadas por medios de prensa como el New York Times, Washington Post o CBS. NBC también ha revelado algunas de las medidas que después han salido. Lo que sí es verdad que muchas veces salen con variaciones al reporte original que hacen estos medios, porque son planes que se están trabajando aún y eso lleva cambios. Al final estos planes lo hacen funcionarios dentro de la administración, pero hay abogados que buscan, que buscan hacer esto de una manera legal para que después, si es retado en corte, poder ganar esas demandas que seguramente llegarán en contra de la administración cada vez que aplica medidas restrictivas en temas de inmigración. Esténse al tanto de esto. No, de todas maneras, si usted aplicó o va a aplicar a la residencia permanente y es cubano, no hay nada que pueda hacer. Es estar al tanto, estar informado. Después, una vez que salga esto, consultar con los abogados de inmigración a ver si hay algo que pueden hacer. Y a partir de ahí no puedes hacer mucho más. Es una decisión del presidente de los Estados Unidos y a menos que una corte o un juez diga que no debe estar implementado, será una orden que se implementará y no puedes hacer nada, simplemente esperar, confiar en que el proceso de revisión, aunque se demore más, va a ser positivo y que obtendrás tu residencia permanente. Es lo único que puedes hacer. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, gracias por seguirnos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.